Hola y bienvenidos a la nueva edición de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar del primer juego de rol al cual jugué, no el primer juego de rol que tuve, que ese fue El Señor de los Anillos, pero fue el primer juego de rol al cual jugué, además con un escenario que os sonará a muchísimos de vosotros, que es la Casa Corvid. Evidentemente, para la gente que peinéis canas, ya sabéis de qué juego estoy hablando. Estoy hablando de la llamada de Cthulhu, o Cthulhu, o Chulu, o Zulu, o como queráis llamarlo. Los americanos lo suelen llamar Cthulhu, claro, Cthulhu. Esta es la edición, evidentemente es el juego original tuloideo, a pesar de que, bueno, realmente esto ya no tiene prácticamente se puede publicar sin licencia. Por eso hay cosas como Cthulhu, Realms Cthulhu, Trail of Cthulhu, por ejemplo, el rastro de Cthulhu. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la séptima edición. La séptima edición salió en Kickstarter, hará cosa de unos 3 años. No se llegaron a publicar los libros en físico, debido a que Chaosium tenía muchos problemas económicos y técnicamente se pulieron el dinero. Así que tuvo que venir Greg Stafford al rescate de la empresa. Y ahora por fin lo tenemos en físico. Ya no tenemos que pagar unos 60 euros por un PDF. Ya ha salido la traducción en francés y en alemán. En español tenemos que esperar un poquito porque se supone que ni está ni se le espera. Pero ya tenemos la edición americana en nuestras manos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una versión bastante modernizada, ya lo que es incluso a nivel maquetación. Tenemos una maquetación bastante chula, bastante chula con chulo, queda muy bien. Con bastante grafismo, o sea, bastante grafismo. Tenemos, evidentemente, sigue siendo 2 columnas de correr realmente. Las ilustraciones de los monstruos las han cambiado. Por fin ya podemos retirar las ilustraciones de tercera, que prácticamente las hemos estado arrastrando durante bastante tiempo. Y tenemos lo que podríamos considerar una edición... A ver, no voy a decir que es una edición perfecta, evidentemente, pero tenemos lo que sí que podríamos hablar de un ejemplo perfecto de cómo hacer una edición de un juego antiguo. En Cthulhu normalmente no se suele hacer lo mismo que se suele hacer en D&D, que a partir de la tercera edición, cada edición es prácticamente un set de reglas completamente distinto, con sus más y sus menos en cuanto a compatibilidad, con incompatibilidades con todo lo anterior, a pesar de que la quinta edición de D&D es bastante más compatible, o sea, puedes utilizar partidas de ediciones antiguas sin demasiada conversión. En el caso de la llamada de Cthulhu no, a pesar de que han cambiado reglas, todo el material que tengáis antiguo es perfectamente compatible. Solamente hay un par de cosas que requiere hacer un par de cálculos mentales, pero ya está. Casi el 100%, el 95% de los módulos son perfectamente válidos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un set de reglas. Aquí podéis ver que, por cierto, pone Keeper's Rulebook, o sea, el libro del guardián. Hay un libro de investigador que yo no lo he llegado a ver en papel, aunque se puede conseguir por RPG en PDF, y que puede asustar a alguno el hecho de decir, ¡ay, un libro del guardián y un libro de investigador! ¡Hostia, me voy a tener que comprar 2 libros para poder jugar a la llama de Cthulhu! No. Si os compráis el libro del guardián, tenéis todo lo necesario para jugar. El libro de investigador, lo único que tiene son más profesiones y más explicaciones acerca de las habilidades. Está sobre todo enfocado para los jugadores. Aquí tendremos también el sistema de creación de personajes, tendremos profesiones, tenemos armas, tenemos equipo. O sea, no os asustéis que no son necesarios 2 libros. Cosas que cambian en esta edición. Bueno, primero vamos a hacer un poquito de preámbulo para la gente que seáis nuevos y que no conozcáis este juego, porque estoy yendo directamente a los veteranos. La Edad de Cthulhu es un juego basado en las obras de H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft era un escritor de los años 20-30 que sobre todo hacía historias de terror. Es conocido sobre todo por historias como, por ejemplo, Herbert West Reanimador, el que susurra en la oscuridad, en las montañas de la locura, la zona más allá del tiempo, y que tiene una cosmología en muchas de sus historias que son los mitos de Cthulhu. Los mitos de Cthulhu son como una especie de dioses o extraterrestres que vinieron hace muchísimo tiempo a la Tierra y que podríamos decir que son los auténticos amos del mundo. Lo único que pasa es que los humanos estamos aquí como una especie de accidente con un tiempo prestado, y que si en algún momento algún humano suele descubrir la auténtica naturaleza del cosmos, que el cosmos es un lugar frío, despiadado, gobernado por criaturas y dioses ajenos a toda cordura humana,
Normalmente suelen llevar a los humanos a la locura y si hay algo de compasión hacia la muerte. Esto es lo que tenemos en este juego. En este juego tenemos reglas para jugar en los años 20 y en la actualidad. No tenemos el siglo XIX, que era algo que aparecía en las anteriores ediciones. Y aquí sobre todo lo que tenemos es años 20, principalmente porque toda la maquetación rezuma a años 20, que son donde están ambientadas, evidentemente, la mayor parte de las historias de H.P. Lovecraft, aunque hay algunas que son un poquito distintas, hay algunas en el periodo romano, algunas historias cortas, algunas medievales incluso. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un set de reglas que recuerdan mucho a las antiguas ediciones, pero que se juegan prácticamente igual. O sea, los jugadores apenas van a notar diferencias, van a notar alguna diferencia aquí y allá, pero principalmente la mayor parte de los jugadores van a encontrar algunas mejoras para mejor, o sea, algunas mejoras ostensibles, o sea, van a haber algunos cambios para mejor. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la generación de personaje. La generación de personaje funciona como en las anteriores ediciones, tirando 3 dados de 6 en la mayor parte de las características. Algunas se generan con 2 dados de 6 más 6, como por ejemplo inteligencia, tamaño y educación. Educación ya no se genera como antes. Luego además pero eso no serán nuestras características, no serán las características que tendremos puestas en la ficha, sino que multiplicaremos la cantidad que nos haya salido por 5, con lo cual tendremos realmente un número que normalmente van entre 15 y 100, con un, bueno, mejor dicho, con un 99 como máximo humano, que normalmente a veces utilizaremos como porcentaje. O sea, tenemos fuerza, destreza, inteligencia, tamaño, apariencia, educación, poder. Y con esas características generaremos luego, eligiendo una profesión, que podemos elegir libremente normalmente, generaremos nuestra hoja de personaje. Las habilidades de la de Cthulhu sobre todo son porcentuales. Aquí no vamos a encontrar ni méritos, ni defectos, ni nada por el estilo. Aquí este es un juego de rol a la antigua usanza, en la cual prácticamente casi solamente hay características y habilidades que normalmente suelen determinar lo buenos que somos en realizar según qué tareas. Las profesiones son bastante realistas, normalmente no hay magos ni nada que se salga de madre. Normalmente tenemos investigadores privados, diletantes, policías, médicos, anticuarios, o sea, como podéis ver, hombres de acción en su mayor parte. Y una de las grandes diferencias a la hora de generar la ficha es que ahora, antiguamente solamente se utilizaba educación para generar una especie de reserva de puntos, e inteligencia para generar otra reserva de puntos un poquito más pequeña. La educación normalmente servía para lo que eran las habilidades de profesión, con lo cual podíamos repartir en las habilidades. Algunas tenían unas bases más altas que otras de porcentaje, y podíamos añadir esos puntos que nos daba educación para ir subiendo las habilidades hasta un máximo de 100, de 100%. También luego inteligencia la podemos utilizar para algunas habilidades que ya no fueran determinadas por la profesión, porque las de educación solamente podíamos asignarlas a la profesión, aunque hubiera alguna habilidad, alguna profesión que nos dijera que podíamos elegir alguna habilidad que nosotros quisiéramos, lo cual normalmente solía estar bastante bien. Y aquí, bueno, lo que tenemos es que tenemos además también la educación, tenemos la inteligencia, pero también ahora, dependiendo de algunas profesiones, sobre todo profesiones que sean un poquito más físicas, podemos conseguir puntos a través de fuerza, a través de destreza o apariencia. Lo cual está bastante bien porque ayuda a compensar malas tiradas, principalmente porque en este juego normalmente no se suele asignar puntos, aunque hay un sistema de creación de personajes que nos permite asignar puntos, sino que se suele tirar y se suele ir a lo que salga. Y normalmente las tiradas que salen suelen ser normalmente bastante bajitas. Más cosas que tenemos en la generación de personaje. Ahora tenemos para elegir la edad que tengamos, lo cual hace que tengamos penalizadores, bonificadores en algunas características. Podemos tener subidas de educación, que funciona como la subida de habilidades, que explicaré un poquito más adelante. Y que dependiendo de la edad que tengamos, bueno, nos pueden decrecer las características físicas, pero nos puede subir la educación, con lo cual tendremos mejores habilidades, aunque luego a lo mejor no nos compense tanto. Tenemos una serie de... Han quitado con respecto a las anteriores ediciones algunas características secundarias, como por ejemplo idea o conocimientos, ya que ahora funciona directamente contra la característica. O sea, ya no tiras ideas, sino que tiras inteligencia, ya no tiras conocimientos, sino que tiras educación.
O sea que en ese punto se ha simplificado bastante. Tenemos un sistema de cordura, tenemos los puntos de cordura que se generan exactamente igual, los puntos de magia que ahora van a lo que sería la característica, entre 5, con lo cual a efectos prácticos es lo mismo que antes, que tenías el poder. Los puntos de vida que se generan sumando la constitución más el tamaño dividido entre 10, lo cual significa que sí, es lo mismo de antes, es la media. Con lo cual, como podéis ver, técnicamente es el mismo sistema, lo que pasa es que está explicado de una manera un poquito distinta. Han eliminado habilidades, han quitado habilidades redundantes, lo cual está bastante bien. Y ahora, y esto es una de las mayores novedades, en la ficha se puede ver que, de hecho, os voy a enseñar una ficha, más que nada para que veáis cómo funciona. Esto es una ficha de los años 20. Como podéis ver, las habilidades tienen 3 recuadros en lugar de solamente una rayita, que era para poner la habilidad porcentual. Eso es porque cada vez que ponemos nuestras habilidades ponemos 3 números. El porcentaje, que es lo de toda la vida. El porcentaje a la mitad, que eso sería para hacer cosas difíciles. Y lo que sería la habilidad por entre 5, que serviría para cosas extremas. Ya te dicen explícitamente en el libro que nunca te dediques a poner tiradas extremas porque sí. Las tiradas extremas tienen que ser algo extremadamente raro. Ya normalmente ya hacer una habilidad, una tirada de habilidad dura normalmente suele ser bastante estresante, como para que encima te dediques a pedir lo que antiguamente se conocía como un crítico en la llamada de Cthulhu o en otros juegos de Chaosium, en otros juegos de MRP, que sí, iba a la quinta parte. Cosas bastante curiosas. Aquí lo que han hecho ha sido institucionalizar eso y hacer que sea más sencillo de consultar. Con respecto a la lista de habilidades, ahora tenemos una cosa que son las especializaciones, por ejemplo, las especializaciones de combate, las especializaciones de lengua. Esto hace que si subimos la ficha más allá de creo que un 90%, no, en un 50% de una habilidad, podemos hacer que nos suba un 10% algunas de las otras habilidades relacionadas con esa especialización. Y bueno, eso es una regla que está bastante bien, aunque quizás complica un poquito la generación de personaje. Ya, la generación de personaje tampoco es especialmente complicada, tampoco es como para tirar cohetes, aunque aquí han añadido algunas cositas que son un poquito más indies, cosas como por ejemplo que tengamos por ahí alguna tirada de generación de historial, que nos tengamos que ir apuntando y que realmente añadirán un poquito de salsa a lo que sería la creación de personaje. Y no solamente eso, sino que además a medida que vayamos jugando es posible que nuestros intereses vayan cambiando y eso nos sirva más que nada para poder interpretar bastante mejor. Hay una de las características que me la he dejado un poquito de lado, que es una característica secundaria, que es la suerte, que antiguamente era el poder por 5, pero ahora es independiente del poder, sino que simplemente tiramos esos de 6, multiplicamos por 5, que es, como podéis ver, es la misma generación de características, y tendremos una especie de reserva de puntos, no sé si se apreciará, tenemos una reserva de puntos que se apunta aquí abajo, donde pone lag, y que bueno, son unos puntos que si utilizamos una regla opcional, podemos hacer que nuestros jugadores utilicen en caso de que fallen una tirada. Si gastan, por ejemplo, 5 puntos de suerte, hacen que la tirada que hayan sacado se reduzca en 5, con lo cual puedan pasar el porcentaje. El sistema de Chaosium es bastante sencillito, por cierto, ya que estoy, explico un poquito el sistema de BRP. El sistema de BRP es un sistema porcentual en el cual normalmente tiras 2 dados de 10, uno desde decenas y otro de unidades, y lo que tienes que hacer es sacar por debajo del porcentaje que tengas marcado. Si pasas por debajo del porcentaje, normalmente haces la acción. Es bastante sencillo de explicar. Bueno, vamos a ver. Tenemos también otra serie de habilidades que están un poquito más enfocadas. Por ejemplo, el tema del combate, las especificaciones están un poquito más simplificadas para que sea bastante más fácil jugar. Y en el sistema de habilidades, además de que ahora tenemos las dificultades duras, las dificultades normales y las dificultades extremas, tenemos otra cosa que nos recuerda un poquito a los juegos indies, que es las reglas de push, que sería algo así como las reglas de esfuerzo, las reglas de esforzarse. Antiguamente la llamada de Cthulhu la llamada de Cthulhu era bastante binario, o sea, o pasas la habilidad o no la pasas. Ahora, para intentar compensar esto, porque es un sistema muy despiadado, de hecho tiene fama de ser un
sistema especialmente despiadado, ha metido las reglas de Pash. Eso significa que si fallas la primera tirada, siempre tienes la oportunidad, bueno, si el máster quiere, si el guardián quiere, si la situación es la adecuada, o sea, si estás, por ejemplo, conduciendo y te estás a punto de estrellar contra un árbol y fallas la primera tirada, lo siento, pero te estrellas. Siempre está la posibilidad de volver a repetir la tirada si tiempo. La tirada va al mismo porcentaje, pero para poder tener derecho a hacer esa tirada, el jugador tiene que explicar por qué tiene derecho a repetir la tirada. Tiene que haber alguna circunstancia que haya cambiado. Cosas como, por ejemplo, si intentas hacer que un policía te deje pasar, puedes intentar, por ejemplo, hacerlo por persuasión para intentar convencerle de que sería muy buena idea que le dejara pasar para poder ayudar a la investigación. Y en caso de que, por ejemplo, se niegue, puede hacer repetir la tirada de persuasión, quizás intentando pasarle algo de dinero bajo mano. Eso sería una buena justificación para intentar repetir la tirada de persuasión. En esas circunstancias, el guardián normalmente, si permite hacer esa repetición de la tirada, debe establecer de que es posible que eso pueda volverse en su contra, que a lo mejor puede resultar que el policía sea un policía honrado y se sienta escandalizado y decida detener al personaje por intento de soborno o intente hacer alguna otra cosa. Eso solo serían las reglas de Pash, que realmente no cambian, evidentemente, las reglas tal como son mecánicamente, pero es un buen añadido, además de las reglas de suerte. Una cosa, las reglas de la suerte normalmente, lo que serían las reglas de esfuerzo, no se suelen combinar, no se pueden combinar. O sea, o utilizas suerte, nada más empezar, o utilizas esfuerzo. Por cierto, la suerte no se regenera, o sea, se regenera pero muy muy lentamente, así que hay que ir con bastante cuidadito. Más cosas que tenemos, ya que hemos pasado de lo que sería la sección de habilidades, que la sección de habilidades, ya como podéis comprobar, tiene las típicas habilidades, te explica un poquito cómo funciona, rastreo, juegos de manos, ese tipo de cosas. Luego tenemos la explicación de cómo funciona el sistema, las reglas de Pashing, lo que serían las tiradas de saber y suerte, que bueno, las tiradas de idea, las tiradas de idea, la suerte, evidentemente, si no quieres utilizarla como si fuera una especie de reserva, se puede utilizar como siempre, que sería una tirada para decidir cosas aleatoriamente o para decidir si se tiene suerte o no a la hora de encontrar algo. La tirada de idea normalmente se suele utilizar para reorientar partidas. O sea, una cosa que suele pasar mucho en las partidas de la Dama de Cthulhu es que la gente divaga y se dedica a irse absolutamente por las ramas. Siempre puedes utilizar la tirada de idea para intentar no perder demasiado el tiempo en cosas que no llevan absolutamente a nada y poder decirle al jugador, lo siento, pero te estás yendo mucho. No es como para utilizarlo siempre, evidentemente, porque siempre vale la pena que los jugadores rolen un poco, o teniendo malas ideas, o teniendo interpretaciones absurdas de los hechos. Pero si la verdad es que la partida es en Wisconsin y se van a investigar acerca de un pariente muerto de la víctima que está en Kansas, es buena idea por lo menos hacer una tirada de idea y decir, oye, si le llamas por teléfono a lo mejor te contesta. Y no hace falta que te pegues la pateada y nos tiremos 2 semanas con el viaje. Y bueno, aparte de esto tenemos el tema de las dificultades, tenemos el sistema de avance, que el sistema de avance de Cthulhu es un sistema que a mí me gusta bastante, principalmente porque es el típico sistema de RP, que es cuando haces una tirada que implique una cierta habilidad, te marcas la habilidad. Una vez marcada, una vez que pasa la partida, tiras para ver si te sube la habilidad. En el caso de que, por ejemplo, tengas un 52%, tienes que tirar a fallar, porque cuanto más bueno eres, más difícil es que mejores. Y cuanto más malo eres, más fácil es que luego mejores. Tienes que hacer la tirada y tienes que ir a superar lo que tengas. Entonces, en caso de que lo superes, tiras un dado de 10 y lo sumas a la habilidad, lo cual está bastante bien. Ya, para mí, y para mi gusto es bastante orgánico. Luego además hay beneficios por superar determinados porcentajes, por ejemplo, si superas el 90% de una habilidad, mediante esta experiencia te permite subir cordura porque has adquirido bastante más confianza en ti mismo. Tenemos por aquí también lo que sería un sistema de combate,
Y aquí es donde llegamos a una parte del sistema que es relativamente nuevo, que son las tiradas con bonos y penalizadores, que para la gente que seáis duchos de quinta os sonará un poquito la ventaja y desventaja de quinta, aunque en este caso está reglado de una manera un poquito distinta. En el caso de que haya sobre todo tiradas opuestas, que es algo nuevo en este sistema, de hecho han quitado la tabla de resistencias, lo cual para mí es una pérdida, porque a mí me gustaba bastante, la tenía bastante interiorizada, pero han quitado la tabla de resistencias y la han cambiado por tiradas opuestas, en las cuales se comparan los grados de éxito de los oponentes, y en función de eso se determina si la acción ha tenido éxito o no. En caso de que yo haya tenido un éxito normal a la hora de atacar y mi adversario ha tenido un éxito especial, o sea, a mitad de porcentaje, mi acción de intentar golpearle fracasaría. Es una regla que, la verdad, está bien, o sea, ayuda a que las combates sean un poquito más ágiles, además porque han cambiado un poquito lo que sería el esquema de cómo funciona el combate. De hecho, hay una nueva tabla que sirve para llevar un poquito lo que sería el flujo de la partida. Y además adaptarlo al nuevo sistema porcentual de características. Y esto nos lleva a lo que serían las dados de penalización y los dados de desventaja. En el caso de que estemos en una situación en la cual normalmente hagamos una tirada opuesta y haya una circunstancia, aparte de la habilidad de nuestro oponente, que hiciera que fuéramos un poquito peores, cosas como por ejemplo que estuviéramos intentando disparar a alguien que estuviera detrás de una cobertura, por ejemplo, aplicaríamos un dado de penalización. Eso significa que en lugar de tirar un dado de decenas, tiraríamos 2 y escogeríamos el peor. Y en caso de que hubiera una circunstancia que hiciera que fuera más fácil, por ejemplo, disparar a alguien, como por ejemplo que estuviéramos disparando a alguien que está en un pasillo sin ningún tipo de cobertura, aplicaríamos un dado de bonificación, con lo cual tiraríamos 2 dados de decenas y cogeríamos el más bajo. Como podéis ver, es algo que afecta un poquito a las matemáticas y hace que las matemáticas de este sistema, que normalmente suelen ser bastante planas, sean un poquito más dinámicas, lo cual está bien. Hay gente que le puede sorprender un poquito, que decir, bueno, esto realmente no lo necesitaba, pero la verdad es que es un añadido que si quieres lo utilizas y si no, no. Siempre puedes tirar de los bonificadores y penalizadores de toda la vida, a pesar de que no estén reglados aquí, y podrías conseguir más o menos lo mismo, pero esto añade un cierto carácter random que la verdad es que también me gusta bastante. Tenemos aquí un apartado de ejemplos de combate. Tenemos bastantes ejemplos de combate, principalmente porque como hay que explicar el sistema de reglas nuevo. Tenemos el sistema de cómo funciona la vida, o sea, lo que sería la capacidad de morir en este juego. Principalmente funciona exactamente igual que las antiguas ediciones, con la salvedad de que ahora está institucionalizado el tema de las heridas graves. Antiguamente en la de Tulu, cuando recibías más de la mitad de los puntos de vida, tenías que hacer una tirada de constitución por 5 para no quedarte inconsciente, y ahí normalmente se acababa todo. Aquí hay una gran diferencia entre si llegas a 0 puntos de vida habiendo recibido una herida grave o no habiendo recibido una herida grave. En caso de que hayas recibido una herida grave con anterioridad a quedarte a 0 puntos de vida, se considera que te quedas en moribundo, que has recibido una herida fatal. En caso de que simplemente te hayan ido dando golpes hasta dejarte a 0 puntos de vida, tener en cuenta de que normalmente en la llamada de Tulu la mayor parte de la gente tiene 10, 11 puntos de vida. Los que tienen más no suelen tener 13, 14. Con lo cual es relativamente fácil recibir una herida grave, teniendo en cuenta que las pistolas hacen un dado de 10, un dado de 8. Los impactos con armas blancas también hacen un daño tremendo, un dado de 4, más si tienes bonificador un dado de 3, lo cual es relativamente fácil recibir una herida grave. En caso de no haber recibido ninguna herida grave te quedas inconsciente, lo cual hace que la mortalidad del juego baje ligeramente, aunque no del todo, teniendo en cuenta la escala de los daños que normalmente se suelen tener en este juego. Y bueno, yo con esto cubriríamos el apartado de combate. Hay algunas reglas que siguen siendo increíblemente enrevesadas, como por ejemplo el fuego automático. El fuego automático no me gusta, sigue siendo muy enrevesado. Hay unas reglas de persecuciones. De hecho ahora tenemos un ratio de movimiento con algunas reglas de persecuciones, de cómo podemos irnos persiguiendo, reglas de vehículos y tal. A mí personalmente no me acaban de gustar estas reglas porque considero que lo complican todo un poco, pero si queréis utilizarlas en una partida o queréis hacer una escena aquello emocionante de intentar atrapar al malo o que el malo os intente atrapar, pues puede ser interesante. Otra cosa con respecto al combate. Han metido otra característica
que es el build, que sería, normalmente está derivado del tamaño que tengáis y de la constitución que tengáis, que sería más o menos la constitución o el cuerpo que tengamos. Esto es para evitar que criaturas demasiado grandes sean afectados por maniobras de criaturas demasiado pequeñas como para normalmente afectarlos. Si te encuentras con el Gantulo, que el Gantulo es una criatura gigantesca, evidentemente no le podrás hacer presa ni podrás tirarlo al suelo. Eso está bien. Era un poco innecesario porque ya había cosas que eran... bueno, antiguamente con la tabla de resistencias estas cosas no se necesitaban porque simplemente se utilizaba una comparación de tamaños y ya está. Pero bueno, es un añadido, además la regla es bastante sencilla, no se puede afectar a nada que tenga 2 tamaños por encima de ti. Así que está bastante bien. Tenemos también las reglas de cordura, que las reglas de cordura han cambiado ligeramente, sobre todo lo que son las locuras temporales, las locuras que se consiguen cuando te hacen 5 puntos o más de cordura. Recordemos que la cordura es una característica, una serie de puntos que están derivados de la característica de poder. De hecho, normalmente solemos empezar con lo mismo que tengamos en poder. Y que normalmente es como una especie de reserva de puntos de vida. Bueno, que realmente no son de vida, sino que son de la cordura mental de nuestro personaje. En caso de que nos encontremos con una criatura de los mitos, o con un libro ignoto, o con un evento traumático, nuestra cordura puede acabar decreciendo. Cuanta menos cordura tengamos, más fácil es perderla, porque además hay una tirada de porcentaje que va derivado de lo que tengamos de cordura actualmente. Si perdemos más de 5 puntos, acabamos con un arrebato temporal. Si perdemos más de una quinta parte de la cordura que nos queda en ese momento, sufrimos una locura indefinida que ya requiere un tratamiento psiquiátrico y evidentemente si perdemos toda la cordura acabamos siendo un PNJ porque estamos locos de atar, de remate y ya, bueno, ya hemos acabado en Locolandia. Si es que no acabamos siendo un sectario de Tulu, pero bueno. Las reglas de cordura han cambiado, hay algunas cositas que me gustan bastante, principalmente que cuando sufrimos un arrebato temporal o una locura temporal o una locura indefinida, nuestra ficha cambia, la experiencia nos cambia y lo que serían esos rasgos de trasfondo que habíamos generado al principio de nuestra hoja de personaje, que normalmente van atrás y que son para dar un poquito de color, se supone que tienen que haber cambiado porque nuestra actitud con respecto a ello cambia ligeramente. Además, cuando sufrimos una locura temporal, tenemos lo que se suele llamar el arrebato de locura, que es que, bueno, si estamos en una situación en la cual tenemos testigos, durante una serie de asaltos tendremos... nuestra mente sufrirá un pequeño cortocircuito y nos pasarán según qué cosas. Luego tendremos el arrebato temporal de locura que durará unas horas. Además, si estamos solos, puede ser que sucedan cosas y que nuestro personaje no las recuerde o que pase lo que sea. O sea, hay una par de tablas bastante interesantes que no quiero spoilear para los jugadores, pero... como Masters os recomendaría como guardianes, os recomendaría que os le echarais un vistazo. Además, luego además también están las típicas reglas de toda la vida, cosas como por ejemplo el conseguir algo de saber de la locura en caso de que la circunstancia sea propicia, en el caso de que consigamos puntos de mitos de Tulu, en caso de que lo que nos lo haya provocado sea algo que tenga que ver con los mitos. Y bueno, la verdad es que el apartado de locura ha sufrido un par de mejoras que están bien, a pesar de que no haya cambiado radicalmente. Y luego llegamos a la parte de lo que sería la magia y los tomos de los mitos. La parte de magia normalmente suele ser para los Masters, principalmente, porque suele ser una magia que principalmente te vuelve loco y que tiene que ver con la invocación de criaturas, con lo cual ya cuando intentas invocar una criatura que ya directamente te vuelve majara, lo puedes hacer muy pocas veces antes de que o aprendas la lección o directamente el bicho te coma. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una cosa que está bastante bien, es sobre todo en lo que son los libros de los mitos, es que está institucionalizado ya el tema de que tenemos por aquí además su propio capítulo, que mola bastante bien, con esta especie de perro de Tíndalos.
tenemos también institucionalizado una cosa que había másters que ya lo hacían, había sobre todo muchos guardianes que ya lo hacían, que era que cuando te encontrabas con un tomo de los mitos, normalmente necesitabas semanas, varias semanas, como treintanas de semanas, meses, para poder acabar de leerlo, porque era un libro que era muy difícil de leer, había muchas cosas que estaban encriptadas, y bueno, había que descifrar muchas cosas, casi todo estaba en clave. Y a veces en idiomas que nadie tenía, con lo cual todavía era más difícil. Y muchas veces en una partida tampoco necesitabas que pasara tanto tiempo, porque al fin y al cabo estaban en una casa encantada y probablemente el bicho les mataría dentro de 2 o 3 horas. Así que han institucionalizado el tema de pegar un repaso por encima. Si pegas un repaso, con lo cual tienen ya 2 puntuaciones de mitos. Una de ellas es cuando intentas consultarlo para ver de qué va. Evidentemente también te hace tirar cordura, te hace perder cordura, porque normalmente te pones a ver cosas que normalmente no deberías ver. No subes tanto de mitos de Cthulhu, pero te permite por lo menos conseguir esa pieza de información clave que necesitas para continuar con la partida. Hablando, por cierto, de piezas de información clave, aquí intentan arreglar también una cosa que se mencionaba bastante en el rastro acerca de las partidas de investigación, acerca de las pistas automáticas, de que habían algunas partidas de investigación en las cuales se hacía demasiado difícil conseguir pistas clave que hicieran avanzar la trama. Aquí ya te dicen directamente, bueno, si necesitas avanzar la trama, lo que son las pistas más evidentes para hacer que la trama avance, pues las puedes dar automáticamente siempre que los jugadores aparezcan por aquí y hayan conseguido todo lo previo, no hace falta que lo compliques muchísimo más. O sea, es una cosa de más o menos sentido común. Y bueno, una vez llegados a esto, los libros de los mitos además tienen algunas cosas nuevas, cosas como por ejemplo que se pueden estudiar más de una vez, en caso de que tengas por ejemplo el Necronomicon, lo puedes releer y te sigue subiendo el porcentaje y te sigue dejando todavía más loco, hasta un tope que normalmente suele ser el tope que tiene de consulta. O sea, hay algunos que tienen, por ejemplo, el Book of Dithan tiene un mitos rating, o sea, un valor de mitos de 27%. Eso significa que solamente te elevará hasta ese 27%. Y en caso de que necesites consultarlo para buscar alguna pieza de información que no te sepas en ese momento, ese es el porcentaje de los mitos que sabe el libro. Son reglas que están bastante bien, la verdad. Son pequeños añadidos, o sea, realmente no cambia fundamentalmente lo que es cada uno de los libros, y realmente cuando te miras cómo funciona ves que es casi vas a la mitad, una tercera parte, dependiendo de la calidad del libro. Pero está bien tener una cosa más o menos parecida. Tenemos aquí además un compendio de libros para que podamos ir sacando con algunos nombres de lo más variopinto, como Legend of Liqualia, Sapienta Maglorum, algunos que son directamente de ocultismo y que no añaden nada de mitos, pero está bien. Tenemos el Grimorio, que el Grimorio se diferencia bastante a los que ya conocemos de las 2 anteriores ediciones. Y como ya no hay puntos de tiradas de resistencia, casi todos son tiradas opuestas, que antiguamente se utilizaba mucho la tabla de resistencia, sobre todo para los conjuros. Y llegamos a la parte de lo que son artefactos mágicos, que evidentemente sufren algunos cambios, pero realmente como que casi nunca se usan, salvo partidas muy contadas. No afecta demasiado. Y tenemos ya por fin la sección dedicada a los mitos. Ya empezamos ya directamente con la tabla, aquella tabla de comparación de tamaños. Y aquí ya empezamos a ver algunas diferencias, principalmente porque ya incluso el arte ya es un poquito distinto. Ya tenemos algunas interpretaciones de algunas de las criaturas de los mitos que son ligeramente distintas. Hay algunas que no podían cambiar mucho, como por ejemplo los Dolls siguen siendo gusanos. Los Vyakis siguen siendo criaturas con alas. Y tenemos también algunas, por ejemplo, la gran raza de Yith. Esta interpretación de la gran raza de Yith es menos cómica que no cónica que la que había en el antiguo manual de tercera edición. Y tenemos algunas interpretaciones como por ejemplo Tulu, que no os voy a mostrar, pero es ligeramente distinto a los peluchitos, por ejemplo, que podéis encontrar por ahí.
Y que le añade cierto sabor, porque al fin y al cabo, ¿quién te ha dicho que Tulu se parece a lo que pone aquí? Y bueno, está bien, está bastante bien. Tenemos evidentemente, seguimos teniendo características para los dioses. Por ejemplo, si nos encontramos con Subnigurat tiene ficha, pero como casi siempre, esa ficha es absolutamente inútil porque Subnigurat te mata. Directamente te mata, pero bueno, está bien, es bonito y es simpático y es muy ochentero eso de tener características para todo. Luego además tenemos dos escenarios bastante largos en mi opinión, porque son poquito largos, son un poquito ya para la gente que ya sepa cómo jugar realmente. Si queréis por cierto, hay un Quick Start, hay unas reglas de inicio rápido que son gratuitas, que se pueden conseguir en DriveThruRPG, que contienen muchas de las reglas que ya he descrito. Con lo cual, si queréis hacer alguna partida, que por cierto lo que hay es la casa Corvid, por cierto, en esas reglas rápidas, si queréis probarlo con este set de reglas, lo podéis hacer sin gastaros un duro. Y bueno, al final de todo tenemos un pequeño glosario de acontecimientos. No, glosario de acontecimientos, no me estoy saltando algo. No, tenemos una lista de equipo. Tenemos una lista de armas, tenemos las fichas y con esto tenemos la llamada de Tulu séptima edición. ¿Qué opino de la llamada de Tulu séptima edición? Es un juegazo. Es un juegazo, vale. Es un juegazo, maticemos, es un juegazo para la gente que nos gustan los juegos de rol de antiguos. Si te gusta la llamada de Tulu, esta es una edición muy buena. Esto es una muy buena interpretación. Te sirve un poquito para llevar el juego a unos niveles un poquito distintos. Baja un poquito lo que sería la mortandad de la Tulu sin convertirse en un regalo. Hace que las partidas se vuelvan un poquito más ágiles, principalmente las reglas de esfuerzo, las reglas de pistas automáticas, incluso las tiradas de suerte. Hace que la acción no se detenga demasiado, aunque hay que decir una cosa, la suerte en una campaña se agota muy rápido. Para partidas de una sola tarde, quizás la regla de suerte es quizás demasiado generosa. Pero en general es un libro que está muy bien, es un juego que está muy bien y la verdad es que tengo ganas de jugar bastante con esto e incluso a antiguos módulos de Factoría y de Edge. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.